Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho las siguientes preguntas acerca de la Santa Cena. Número 1, ¿con qué frecuencia debe efectuarse? Número 2, ¿debe efectuarse únicamente en reuniones presenciales? Número 3, ¿cuáles son los requisitos para poder tomar la Santa Cena? Número 4, ¿hay alguna consecuencia por tomar la Santa Cena de manera incorrecta? Estas son las preguntas. Esto nos va a hacer ir a 1 Corintios capítulo 11. Del verso 17 al verso 34 tenemos una exposición muy clara y amplia que nos hace el apóstol Pablo, acá movido por el Espíritu Santo, en cuanto a la Santa Cena. Así es que vamos a estar recurriendo una y otra vez a estos versículos. Pero la primera de estas preguntas es ¿con qué frecuencia debe efectuarse la Santa Cena? Bueno, no hay una regla para eso. Vamos a leer cuál es el propósito de celebrar la Santa Cena y cada quien sabrá con qué frecuencia celebrar la Santa Cena. Lo importante es no convertir la Santa Cena en una forma a la que estamos poniéndole nuestra confianza y en la que estamos poniendo nuestra esperanza. El ser humano es muy tendiente, especialmente si fue muy religioso antes de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, es muy tendiente a los rituales. Y hay personas que convierten en un ritual incluso la Cena del Señor, ya teniendo a Jesucristo en sus corazones y teniendo la palabra de Dios escrita. Vienen de algún tipo de tradición religiosa en donde se hacía de cierta manera y entonces asumen que se sigue haciendo de la misma manera. La frecuencia con la que debe efectuarse la Santa Cena varía y depende del entendimiento de la revelación que en este caso, cada pastor o cada líder cristiano tenga del asunto o de Dios que mueva el corazón de alguien por medio de su espíritu a celebrar la Santa Cena por una razón especial. Mi experiencia personal me ha hecho preferir celebrar la Santa Cena con suficiente distancia una de la otra y no hacerlo de manera periódica. Yo crecí con la costumbre de celebrar la cena una vez al mes, no recuerdo, primer domingo de mes, a lo mejor cuarto domingo de mes. Y eso está bien, por supuesto que sí. Hay congregaciones que celebran la Santa Cena todos los domingos, algunas en el servicio de la noche. Maravilloso, magnífico. Está bien hacerlo cuando sabemos qué estamos haciendo. Pero yo empecé a notar algo y luego lo confirmé con otras personas que fueron mis maestros y pude confirmar que yo estaba razonando correctamente el asunto. Pude darme cuenta que las personas el día de la Santa Cena, dos cosas. Número 1, ya sabían que ese día tocaba la Santa Cena, entonces ya era tradición recibir la Santa Cena en ese día o celebrar la Santa Cena en ese día. Allí vi yo la primera bandera roja, porque si lo volvemos tradición, entonces estamos perdiendo de vista el sentido, el propósito. Entonces pensé, debiéramos celebrar la Santa Cena con mucho más espacio de tiempo, sin tener establecido un día particular del mes o de la semana, para evitar que se vuelva tradición y que se convierta solo en una forma muerta sin vida. Y la segunda cosa que noté también es que cuando se celebraba la Cena del Señor, esto se hacía como parte de un servicio regular. Así es que había que correr para celebrar la Santa Cena, porque era parte del servicio en donde también había que dar anuncios, había que alabar al Señor, había que predicar. Entonces era parte de un servicio. Y allí también me empecé a dar cuenta que se perdía de vista la importancia. No digo la solemnidad, digo la importancia espiritual del asunto, para que la gente pudiera tener una experiencia completa a la hora de celebrar la Cena del Señor.
Entonces, desde entonces pensé, bueno, si vamos a celebrar la Santa Cena, debiéramos hacer un servicio completo que gire alrededor de la Santa Cena. Escoger los cantos adecuados que hablen de la sangre del Señor Jesucristo. Tener un tiempo para la reflexión, para orar, para ponernos a cuentas con Dios. Y luego dar una enseñanza alusiva a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, o una enseñanza que nos amplíe un poco más nuestro conocimiento, nuestro entendimiento del poder de la sangre redentora del Señor Jesucristo. Así es que no hay una regla para la frecuencia con la que deba celebrarse. Cada quien sabe cómo le ha revelado Dios. Yo en lo personal sé lo que Dios me ha mostrado y es así como buscamos practicarlo. La pregunta número 2 es, ¿debe efectuarse únicamente en reuniones presenciales? Bueno, en estos días de pandemia hemos estado muchos de nosotros viendo y participando de los servicios de nuestras iglesias desde nuestros hogares. Nosotros hemos tenido servicios de Santa Cena dirigidos desde la iglesia, los transmitimos en vivo y las personas tienen en su casa el pan y el vino o el jugo de uva, según prefieran, y entonces celebramos la Cena del Señor, sin tener a las personas allí con nosotros físicamente, pero definitivamente las personas están unidas a nosotros en espíritu. Así es que no tiene que ser en reuniones presenciales únicamente si las condiciones no lo permiten. La pregunta número 3 es cuáles son los requisitos para poder tomar la Santa Cena, y la número 4 es, ¿hay alguna consecuencia por tomar la Santa Cena de manera incorrecta? Bueno, para eso nos vamos a 1 Corintios, capítulo 11, del verso 17 al 34. Les leo. Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Este es Pablo hablándole a los corintios. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en las que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahora hagamos una pausa acá. Los corintios se reunían, pues no está hablando únicamente de en la iglesia, se reunían en casas y se reunían a comer. Y según ellos estaban participando de la cena del Señor. Pero lo que estaban haciendo era que comían sin medida y terminaban embriagados de todo el vino que bebían. Y además, seguramente había presente gente que no tenía tantos recursos. Tal vez cada uno llevaba la porción que iba a comer y lo que iba a beber. Entonces unos llevaban más porque tenían más recursos, otros llevaban menos porque no tenían tantos recursos, y entonces los que tenían menos se sentían avergonzados por los que tenían más. Así es que era un problema lo que estaba sucediendo acá con los corintios. Además, había divisiones, había problemas, había murmuración, había muchas cosas ahí entre los corintios, y ellos no podían conectar una cosa con la otra. Según ellos, celebraban la cena del Señor y no hacían absolutamente nada para confesar y arrepentirse de sus murmuraciones y de sus críticas y de sus quejas y de sus cosas, pensando que esto no iba a afectar en nada su estado espiritual después de comer la cena del Señor. Así es que Pablo tuvo que corregir esto, ¿verdad? Tenemos que irnos al libro de los Hechos y recordar cómo se conducía el primer grupo de creyentes convertidos al Señor Jesucristo. Así es que hago un paréntesis de 1 Corintios, me voy a los Hechos, capítulo 2, del verso 42 al 47. Y ahí leemos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el primer grupo de convertidos. No solo se reunían a lo mejor en algún lugar público todos juntos, se reunían en las casas. Y se reunían a comer, a compartir de sus bienes, a comer en términos generales, y se reunían también a celebrar la cena del Señor. Por eso en el verso 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. El partimiento del pan se refiere a comer en presencia de Dios, dándole gracias por Jesucristo, el pan de vida que fue partido por nosotros. Dándole gracias a Dios, recordando la muerte de Jesús y recordando la vida de resurrección que eso produjo en nosotros cuando el poder de su muerte vino a dar muerte a nuestros pecados, a nuestra naturaleza carnal. Cuando ellos bebían vino, ellos recordaban la sangre preciosa de Jesús y se regocijaban y daban gracias por esa sangre redentora a través de la cual ellos recibieron perdón de sus pecados. Así es que qué alegría, qué gozo, qué enfoque el que tenía la iglesia primitiva. No pasó demasiado tiempo entre lo que leemos acá en Hechos capítulo 2 a lo que estamos viendo en Primera de Corintios capítulo 13. Apenas han pasado unos años, ya la gente se organizó, hay congregaciones en las diferentes ciudades allí de Asia Menor, y aquí los corintios pues están reuniéndose a comer, a partir el pan y a beber el vino. Ellos les siguieron llamando Santa Cena, pero la realidad es que esto ya no era Santa Cena, era glotonería y era embriaguez. Y era una cosa sin sentido. Perdieron de vista al Señor Jesucristo y se quedaron solo con la forma, y además no estaban haciendo nada por buscar un cambio de naturaleza y buscar corregir sus actitudes y su conducta que estaba tan alejada del Señor Jesucristo y de la naturaleza preciosa del Señor Jesucristo. Entonces, al principio se reunían en las casas, probablemente celebraban la cena del Señor todos los días, cada vez que se reunían en casa, pero estaban enfocados, lo hacían bien. Cuando comían el pan, alababan y daban gracias a Dios por Jesucristo. Cuando bebían el vino, alababan y daban gracias a Dios por Jesucristo, recordando su muerte y celebrando la salvación que les llegó a ellos. Ya como les digo, en cuanto a los corintios, ya la cosa había cambiado por completo y solo se quedaron con sus fiestas, con sus reuniones sociales, y solo comían y bebían. El error estaba pues en seguirle llamando a eso la cena del Señor. Entonces viene Pablo y busca corregirlo. En 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O en otras palabras, hagan esto para recordarme a mí, para conmemorarme a mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. La recordamos, la mencionamos, la conmemoramos. Si este es el sentido que le estamos dando a partir el pan y a beber vino o jugo de uvas, está bien. Podríamos hacerlo todos los días de nuestra vida, una vez a la semana o una vez al mes. Pero porque lidiamos con gente que necesita ser renovada en su entendimiento, en su mente, porque entendemos la naturaleza humana y sabemos que la gente es muy tendiente a convertir un principio espiritual en una forma y a quedarse solo con la forma y a obviar la verdad
original que estaba detrás de la forma, entonces preferimos hacerlo con más espacio, ¿verdad? Ahora, siempre estamos nosotros conmemorando, recordando, mencionando la muerte del Señor Jesucristo. Lo hacemos en nuestra oración, lo hacemos con nuestras alabanzas. Entonces no estamos quedándonos sin nuestra bendición y nuestro provecho espiritual. Pero sigamos. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, eso significa irreverentemente o siendo no apto, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora entendamos esto. Hay personas que celebran la muerte del Señor Jesucristo y han obtenido como beneficio su salvación personal. Esas son personas para quienes la muerte del Señor Jesucristo trajo vida. Pero hay personas que niegan, rechazan al Señor Jesucristo, quien murió por ellos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario a causa de nuestros pecados. En otras palabras, fuimos nosotros los que matamos al Señor Jesucristo. Si la vida que salió de su muerte no dejamos que nos alcance y que nos salve y que nos transforme, seguimos siendo del bando de gente que mató al Señor Jesucristo. Entonces, si no estamos reconociendo la salvación que salió de allí, la redención que salió de allí, somos de los que lo matamos. Por eso, quien comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, el único requisito para tomar la Santa Cena realmente es haber experimentado la salvación de manera genuina, legítima, haber sido redimidos con la sangre de Jesucristo y tener a Jesucristo morando dentro de nosotros desde el día de la salvación. Y luego, por supuesto, llevar una conducta, vivir una vida que honre al Señor Jesucristo, ir al día con Jesús, echar mano del poder de su sangre todos los días, porque aún no somos perfectos. Aún necesitamos ponernos a cuentas con Dios porque a lo largo del día pensamos lo que no debíamos, hicimos lo que no debíamos, dijimos lo que no debíamos. Entonces debemos ir al Señor y decirle: Señor, perdóname, limpia esto con tu preciosa sangre. Si estamos echando mano de su sangre así todos los días, va a haber poder manifestándose en nuestra vida cuando celebremos la cena del Señor. Pero si estamos siendo indiferentes a la sangre de Jesucristo, si no estamos nosotros atesorando nuestra salvación, y si no estamos echando mano de su sangre para nuestro perfeccionamiento, sino que al contrario, estamos justificándonos cada vez que criticamos o murmuramos o hacemos daño o engañamos o hacemos un negocio ilícito y no estamos poniéndonos a cuentas, pidiéndole perdón al Señor y cambiando nuestra manera de actuar y de caminar, entonces estamos siendo irreverentes con la sangre del Señor Jesucristo. No estamos sacando provecho y echando mano de aquello que Él proveyó para nosotros, no solo para salvarnos originalmente de la paga del pecado, sino para salvarnos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza carnal. Así es que sí, podemos ser culpables de comer indignamente y entonces ser culpados del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, haciendo vana la cruz de Cristo. Entonces, verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examínese y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En otras palabras, hay gente que se murió por hacer eso. Eso significa muchos duermen. Entonces está diciendo, si usted va a celebrar la cena del Señor, usted tiene que tener una relación con Jesucristo, una relación con su sangre. Usted tiene que tener una experiencia continua con la sangre. Usted tiene que tener gratitud todos los días de su vida por su salvación. Asombro y gratitud por el precio que Jesucristo pagó para derramar su sangre redentora y alcanzarlo a usted.
si vivimos una vida libertina, licenciosa, si no nos importa agradar o no agradar a Dios, si no vivimos conscientes de si lo desagradamos, si no estamos visitando ese altar todo el tiempo, poniéndonos a cuentas con Dios y viviendo en limpieza, entonces corremos el peligro de comer y beber indignamente o irreverentemente, tomando así como poca cosa la muerte del Señor Jesucristo. No va a ser de provecho para nosotros. Entonces, precisamente hay personas enfermas, debilitadas, hay personas que ya se murieron. ¿Cómo no nos va a enfermar espiritualmente el vivir una vida descuidada? Pero echar mano de algo que se supone nos hace recordar el precio indescriptible, el sufrimiento por el que Jesucristo atravesó para derramar su sangre y salvarnos a nosotros. Claro que nos va a debilitar. Y si estamos debilitados por dentro, tarde o temprano eso va a repercutir en nuestro cuerpo físico y nos vamos a terminar debilitando y enfermando físicamente también. Así es que no tomemos esto con liviandad, con ingratitud. Jesucristo no estaba jugando cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. No juguemos nosotros con Él. No juguemos a la iglesita como mucha gente lo hace. No, vivamos una vida digna del Señor Jesucristo. De esa manera estaremos celebrando, conmemorando su muerte todo el tiempo. Entonces, cuando celebremos con pan y con vino, jugo de uva, la muerte del Señor Jesucristo, efectivamente vamos a cosechar todo el beneficio y el bien y el gozo y la gloria de haberlo hecho. Así es que sigo leyéndoles acá 1 Corintios 11:31. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así es que aprendamos a examinarnos a nosotros mismos, a ver cómo estamos caminando con Dios, si estamos al día con Dios o si no haya por allí alguna cuenta pendiente, alguna deuda no saldada porque cometimos algo por lo cual no nos hemos arrepentido. Y versos 33 y 34, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Esperaos unos a otros, significa velen por los demás, reciban, acepten a los demás, cuiden de los demás también. Pueden orar los unos por los otros, velen por el bienestar espiritual de la otra persona y si fuera el caso, velen porque la otra persona también tenga pan y vino o jugo de uva para poder celebrar la cena del Señor. Pero qué maravilloso fuera. A lo mejor podemos empezar algo nuevo con esto. Que cada vez que nos reunamos entre cristianos, sí, solo para disfrutar de la comunión y del compañerismo entre nosotros, podamos sacar pan y sacar... Yo prefiero el jugo de uvas por varias razones. Hay personas que antes de conocer al Señor Jesucristo a lo mejor batallaron con el alcoholismo. Y si van a una reunión y se sirve vino, van a la iglesia y se sirve vino, esto va a ser de tropiezo para ellos. Esta es otra cosa que aprendí yo hace muchos años, también se lo debo a mis pastores. Esto puede ser de tropiezo para la gente. Así es que, ¿cuál es la diferencia entre el vino y el jugo de uva? En esencia son exactamente lo mismo, pero el jugo de uva no le va a servir de tropiezo a nadie. Así es que qué maravilloso sería sacar jugo de uva y sacar pan cuando estamos en una reunión social con cristianos y hacer girar la reunión alrededor de Jesucristo y alrededor de la gratitud que le tenemos al Señor Jesucristo y partir el pan y decir: Jesús, gracias por tu cuerpo que fue partido por nosotros, y beber del vino, del jugo de uvas y decir: Señor, gracias por tu sangre que nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha limpiado de pecados. Así es que sí, la Santa Cena es algo importante y algo digno de tomarse de la manera correcta.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.